que me disculpo de antemano si pocheo un poquito. Hace mucho que no hablo de arquitectura de software en español, así que si me pasa alguna palabra en inglés, me disculpo de antemano. El tema de esta webinar es Clean Architecture. Vamos a hablar de cómo crear una arquitectura de software que sea flexible para los sistemas. Las ideas de esta plática están basadas en un libro del tío Bob, como le llaman, el mismo nombre, Clean Architecture. Y a las personas que estén interesadas en saber más sobre ese tema, les recomiendo bastante leer este libro. Es muy interesante y está, está bastante práctico el libro. Primero, antes que nada, quiero decir que crear una buena arquitectura de software es algo sumamente difícil. No por nada, muchos ingenieros pasan años tratando de ser muy buenos en esta área, ¿no? En diseñar una arquitectura de software. Pero vamos a empezar con cuál es el costo que pagamos por tener una mala arquitectura de software. Bueno, una mala arquitectura de software tiene muchos síntomas, ¿no? Por ejemplo, muchos bugs. Es difícil implementar requerimientos nuevos en el sistema. Se necesitan mucho más programadores para llevar el sistema al mismo punto, lo cual implica más altos costos, ¿no? Para implementar dicho sistema. Entonces, ¿cuál es lo que ganamos por tener una buena arquitectura de software? Bueno, pues obviamente lo opuesto, ¿no? Vamos a tener muchos menos bugs en el sistema. Vamos a poder implementar los mismos requerimientos con menos personas, lo cual va a hacer que nuestros costos sean menores, ¿no? En un sistema de software, los costos más altos son los salarios de los programadores. Y más que todo, creo que lo más importante aquí es que si tenemos una buena arquitectura de software, nuestra vida como ingenieros es mucho más sencilla. No sé si les ha pasado a ustedes cuando ven a un sistema o tratan de resolver un bug, la primera cosa que dicen, ¿qué está pasando aquí? ¿No? ¿Por qué esta variable de dónde viene? ¿Por qué este método se llama así? Bueno, si tuviéramos una buena arquitectura de software, lo que diríamos cuando viéramos el sistema fue, claro, eso está haciendo esto, esta variable viene de esto, ese sistema está haciendo esto. Sería muy obvio cómo resolver los problemas, pero obviamente es difícil. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es cuándo debemos de pensar en la arquitectura del sistema. Lo más importante es tratar de pensar en la arquitectura del sistema lo más pronto posible. Muchas veces caemos en el error de decir, hay que sacarlo, hay que hacerlo que funcione, y después de que ya estemos en la versión 1, nos enfocamos a hacer refactoring y a mejorar la arquitectura. Muchas veces ese es un error porque siempre vamos a tener requerimientos nuevos, ¿no? Siempre vamos a tener que estar persiguiendo a la competencia y nunca vamos a tener tiempo para hacer los cambios necesarios de una buena arquitectura. Entonces es importante que siempre tengamos en mente dejar un tiempo para rearquitecturar el sistema cuando sea necesario. Vamos a hablar de comportamiento y arquitectura. Estas son las formas en que un sistema de software provee valor a las personas. No sé si quiero hacer una pregunta aquí a los que están atendiendo. ¿Cuál creen que sea más importante, el comportamiento del sistema o la arquitectura del sistema? No sé si alguien pueda decir. A ver, ¿quién de qué quiere colaborar? ¿Cómo va la pregunta, Guillermo? ¿Qué es lo más importante de un sistema de software? ¿El comportamiento o la arquitectura? El comportamiento es que el sistema haga lo que debe de hacer. Arquitectura, ¿no? Dice Luis Fernando. Sí. Y el otro dice, habrá un comportamiento. Yo creo que las dos, ¿no? Bueno, vamos a hacer un experimento para ver cuál sea más importante, ¿no? Okay. Vamos a tener un sistema en donde el comportamiento del sistema es óptimo y la arquitectura es pésima. Y otro sistema B, donde el comportamiento es pésimo y la arquitectura es óptima. Su comportamiento, estamos hablando que el sistema cumpla los requerimientos, ¿no? Si es un chat, manda los mensajes correctos. La arquitectura es qué tan fácil podemos cambiar el sistema para agregar nuevos requerimientos o para resolver errores, ¿no? Bugs.
En el sistema A, vemos que actualmente el sistema cumple 100% con los requerimientos, pero la arquitectura es sumamente difícil, prácticamente imposible modificar el sistema para llevarlo a cualquier punto, ¿no? En el sistema B, los requerimientos, el comportamiento no está ahí. Ni siquiera no cumplimos ningún test case, ¿no? El comportamiento no está ahí. Pero la arquitectura está de tal forma que es óptima, ¿no? Podemos llevar el sistema al lugar donde queremos de una forma muy fácil o o resolver bugs de una forma muy fácil. Mi pregunta a ustedes es, ¿cuál creen que sea el mejor sistema para trabajar como ingeniero de software? ¿El sistema A o el sistema B? A ver qué dicen. Andrés Moreno dice, bueno, fue la otra pregunta. Luis Fernando dice B. ¿Quién más? Abraham Trigueros dice B. ¿Otro más? Y Andrés Moreno dice A. Creo que ganó B, Guillermo. B, en el sentido es correcto, ¿no? En A, en un corto plazo, cumple los requerimientos, así que si es un producto que vas a entregar, pero nunca vas a volver a tocar, adelante. Pero si en algún caso tienes que volver a mantener el sistema, va a ser un costo muy alto. Idealmente, ¿sí? Adelante. Guillermo, tendría que ver entonces, por ejemplo, si vamos a desarrollar algún prototipo o algún tipo de demo, nos iríamos totalmente por el A porque el tiempo que tenemos disponible es muy corto. Claro. Y el B sería para ya una interfaz, algo que vamos a mantener ya a largo plazo, un producto ya más robusto, incluso un sistema ya un poquito que tenga que ver con transacciones financieras. Ahí definitivamente tiene que ser el B, ¿no? Claro, claro. Al final de la plática voy a hablar de cómo realmente pensar en la arquitectura, porque como dije, es un problema muy difícil. Pero idealmente, ¿no? Si queremos... el sistema perfecto sería algo en medio, ¿no? Es que el comportamiento esté pasando todos nuestros test cases y la arquitectura nos permite llevarlo a un sistema, a implementar nuevos requerimientos de una forma fácil, ¿no? Aquí estamos hablando de extremos, de dos sistemas que son totalmente extremos. El problema de A, que A ya no es un sistema de software. A es un sistema de hardware. Hardware es físico, ¿no? Y cambiar un sistema físico es muy difícil. La razón por la que inventamos el software cuando teníamos hardware solamente es que los requerimientos cambian constantemente. Y necesitamos esta cosa que es soft, ¿no? Que es moldeable, que la podemos cambiar fácilmente. Y eso nos lleva a un sistema más parecido al sistema B, ¿no? Que podemos cambiar, que podemos modificar de una forma fácil para adaptarnos a los requerimientos que están constantemente cambiando. Por eso somos ingenieros de software y no ingenieros de hardware, ¿no? Si fuéramos ingenieros de hardware, una cosa como A sería ideal, ¿no? Porque ya una vez que agarramos el chip y pasan los casos que tenemos, hazme 50,000 de esos y ya estamos listos, ¿no? No vamos a volver a tocar ese chip. Pero generalmente trabajamos con software y los requerimientos constantemente cambian, los requerimientos están constantemente evolucionando y tenemos que evolucionar el sistema con esos requerimientos. Bueno, no sé, antes de pasar a la siguiente parte, quiero hacer nomás un recuerdo de UML, qué significa este lenguaje gráfico. Y simplemente es como representamos clases y la forma estática de que las clases se relacionan a una a la otra. Por ejemplo, tenemos una clase, que es simplemente un cuadrado con el nombre de la clase. Una interfase que lleva esta anotación, que es una interfase, también un cuadrado. Y luego tenemos dos relaciones. La relación de uso, que es la clase A, usa la clase B. Significa que en la clase A, en el código fuente de la clase A, hay alguna referencia de la clase B. Pero la clase B no tiene ninguna referencia a la clase A. Eso significa esa relación. Y la relación última es la relación de herencia. Significa que la clase D hace herencia de la clase C. Se refieren, en el código fuente, la clase D tiene una referencia a la clase C, pero la clase C no tiene ninguna referencia o conocimiento de la clase D. Bueno, con eso en mente, vamos a hablar de los principios que le llaman SOLID. Los principios SOLID son los principios que nos pueden guiar nuestras decisiones en cómo crear un sistema de una arquitectura sólida, ¿no? O una arquitectura buena, eficiente. Vamos a hablar sobre el Single Responsibility Principle, el Open Cross Principle, el Scope Substitution Principle
Interface Integration Principle, and Inversion, Dependency Inversion Principle. Empezando con el Single Responsibility Principle. Este principio nos dice que una clase o módulo solo debe tiene que responder a un solo requerimiento. Los cambios a ese requerimiento solo deben de afectar una sola clase o módulo. Estos principios en sí son muy abstractos, pero tenemos que llegar un poquito más a fondo a qué es lo que significan en forma práctica para poderlos aplicar. El Single Responsibility Principle nos dice que, ¿no?, que una clase o un módulo solo debe responder a un requerimiento, ¿no? Si tenemos un requerimiento, entonces tenemos que crear una clase. Otra forma de ver a este principio es que un equipo o un programador es responsable de un módulo. Y entonces, cuando un programador está trabajando en ese módulo, no tiene por qué afectar los demás módulos, ¿no? Los cambios por requerimiento o que vienen de una organización están aislados de las demás partes del sistema. Simplemente es lo que nos dice este principio, ¿no? Que tenemos que, de cierta forma, aislar los cambios que pasan en el sistema que reflejen un poquito lo que pasa en el mundo, ¿no? Si, por ejemplo, si tenemos 5 requerimientos, probablemente tenemos 5 ejes de cambio que tenemos que mantener separados de uno del otro, ¿no? Otra posible forma de ver este requerimiento es de si tenemos distintas organizaciones que usan el mismo sistema, sus requerimientos no deben de interceder el uno del otro, ¿no? Debemos hacer lo mejor posible por hacer que los requerimientos de estos dos grupos no choquen uno con otro. Vamos a ver un ejemplo de esto. Por ejemplo, tenemos esta clase que se llama Financial Report, ¿no? Y en la clase de Financial Report tenemos cosas como Profit, Revenue y Cost. Y luego tenemos 3 métodos que es Generate Report, Fetch Data, and Format Data. El problema de esta clase es obviamente que hace muchas cosas, ¿no? No solo saca la información de la base de datos, también hace el formato de la información y genera el reporte. Entonces, ¿cómo aplicaríamos el Single Responsibility Principle a esta clase? Simplemente haríamos un refactoring para separarla en distintas clases que tengan solamente una responsabilidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso, separamos la clase de Financial Report. Tenemos un Financial Report Controller que habla o tiene una referencia a un Data Mapper, que es el que habla con la base de datos. Y el Financial Report Controller también le habla con un Data Formatter que tiene información de cómo hacer formato de la información. Y obviamente estas dos clases se comunican a través de Financial Data, ¿no? En este caso, el Profit, Revenue y Cost irían solamente en Financial Data, y Financial Data es solamente una estructura de datos que tenemos. Entonces, en esta forma, así aplicaríamos el Single Responsibility Principle en este ejemplo. Vamos a Open Close Principle. En el Open Close Principle se define como las entidades de software deben estar cerradas a modificaciones, pero abiertas a extensiones. También, otra vez, este principio suena muy abstracto y tiene distintas formas de cómo aplicarse a la vida cotidiana, ¿no? A la implementación de software. Lo que nos dice este principio, en general, es que cuando tengamos nuevos requerimientos, en general, si el requerimiento es totalmente nuevo, en teoría nuestro sistema no debería de cambiar el código que tenemos. O sea, el código solamente teníamos que agregar nuevo código, ¿no? Porque simplemente estamos agregando nuevos requerimientos. Si estamos en un sistema en donde el agregar nuevos requerimientos implica cambiar el código existente, entonces no estamos siguiendo bien el principio de Open Close Principle, ¿no? Porque realmente estamos abriendo las clases para modificarlas, para cambiar el comportamiento del sistema. Otra forma, vamos a ver el ejemplo. Creo que el ejemplo es un poco distinto. Aquí el ejemplo que tenemos es basado en el mismo ejemplo que vimos anteriormente. Tenemos esas 4 clases de Financial Report Controller, Data Mapper, Data Formatter, and Financial Data. Y imagínense que ahora tenemos un requerimiento. El requerimiento es que tenemos que soportar distintas bases de datos, ¿no? Entonces, si sabemos que el requerimiento que tenemos es soportar distintas bases de datos, lo que podemos hacer es cambiar el sistema y cambiar el Data Mapper por una interfase y crear varias clases que implementen esa interfase para poder soportar distintas bases de datos. En esa teoría, los hijos de Data Mapper
sería un hijo por cada base de datos que soportamos, ¿no? En ese caso, si tenemos un nuevo requerimiento de soportar una nueva base de datos, no tendríamos que cambiar en nada el código existente de la aplicación, simplemente tendríamos que agregar nuevas clases, ¿no? Para soportar la nueva base de datos. Ese es un ejemplo muy clásico de cómo funciona el Open Close Principle, ¿no? Interfaces, otro principio hace mucha relación a esto. Voy a hacer un paréntesis aquí. Estos principios están muy relacionados unos a otros y podemos saber que se aplican de forma 2 o 3 al mismo tiempo, ¿no? En crear una arquitectura de software importante, y es mucho teniendo en cuenta lo que cambia en un sistema. Entonces, en este caso, vimos que si tenemos un sistema que está bien, que tenga buena arquitectura, el agregar nuevos requerimientos no debe de afectar el código existente, simplemente debe de agregar nuevo código al sistema. Eso sería, en un sistema que es, por ejemplo, sería estático, eso sería muy importante, ¿no? Porque no tendríamos que recompilar nada del sistema. Simplemente tenemos que compilar los nuevos módulos que estamos adquiriendo y de forma dinámica podríamos cargar el nuevo DLL o el nuevo jar para hacer que el sistema tenga nueva funcionalidad, ¿no? El siguiente principio es el Liskov Substitution Principle. Este principio está definido de una forma un poco matemática, pero es por cada objeto de tipo A, existe otro objeto de tipo B. Dado un programa P que está definido en términos de A, B es un subtipo de A si el programa P no cambia de comportamiento cuando se sustituye B por A. Simplemente estamos hablando de un subtipo de A que es para el sistema P totalmente igual, ¿no? No cambia en nada el sistema P cuando cambiamos A por B o B por A. Son completamente sustituibles. Vamos a ver un ejemplo de esto. Pues es simplemente lo que ya vimos, ¿no? ¿Qué pasaría si tendríamos que soportar distintas bases de datos, o no solo bases de datos, no, pero formas de cómo accesar datos, como puede ser por archivos, o simplemente tener un data mapper que es dummy para crear casos, ¿no? Test cases para ese sistema. Entonces, lo que nos dice este principio es que si seguimos este principio, el cambiar los subtipos de este data mapper no tienen por qué afectar el sistema, ¿no? El comportamiento del sistema. ¿Cómo podemos saber que estamos violando a ese sistema? Una de las cosas que nos indicarían que estamos violando ese sistema es cuando vemos que tenemos una cosa como instance of. O sea, cuando checamos que el objeto que nos pasaron es una instancia de un subtipo. Si vemos en el código fuente que estamos usando mucho instance of esto o is a, no estamos checando estas relaciones, puede ser que estamos violando este principio de sustitución, porque simplemente tenemos que verificar que el subtipo que nos están pasando corresponda a un subtipo específico para poder hacer que nuestro sistema funcione de forma correcta. Esa es una cosa que debemos tener muy en cuenta, ¿no? Si hacemos este tipo de chequeos, o si tenemos un método que es isAtypeOf y tenemos que llamar a ese tipo dentro de un switch statement, entonces también nos indicaría que estamos de cierta forma violando este principio. Otro principio es el Interface Segregation Principle. Este principio dice que es preferible muchas interfaces de uso específico que una sola interfaz que cubra múltiples usos. ¿Qué significa esto? Esto tiene mucho que ver con la nueva moda de microservicios, ¿no? Microservicios, ¿qué significan? Significa que en microservicios tienes un solo servicio, una sola interfaz para hacer un trabajo en lugar de tener un sistema que haga todos los distintos trabajos que tenías, ¿no? Simplemente eso, la arquitectura de microservicios es una forma de aplicar simplemente este Interface Segregation Principle, pero una forma más en módulos, ¿no? Que en lugar de clases. ¿Por qué esto es importante? Lo importante de ese sistema es que si tenemos una clase A que depende de B, pero B tiene mucho más métodos que los que A necesita, cuando B cambia, posiblemente podemos afectar cómo se comporta A. Y eso no es ideal, ¿no?
Si A depende de solo un submétodo, una parte de B, entonces tenemos que, de cierta forma, aislar esos cambios para que los cambios de B no afecten a A. Tengo un ejemplo un poco no tan ideal, pero aquí podemos saber cómo tenemos tres tipos de reporte, ¿no? Financial Report, Sales Report y HR Report, que utilizan esa utilidad, format útil, ¿no? Y en este caso son clases, pero podemos ver o podemos pensar en esto más como servicios, puede ser. Y entonces tenemos tres tipos de servicios que utilizan un servicio común que se llama format, que es una utilidad, ¿no? Para formatear la información. Idealmente, este principio nos dice que debemos de separar las interfaces, ¿no? Tenemos que tener una interfaz para cada tipo de reporte, de tal forma que si cambia algo en el Financial Report no afecte a los demás reportes. Otra forma de que este principio se aplica en el mundo de software puede ser cómo funcionan las interfaces de Thrift en los servicios, ¿no? Porque las interfaces de Thrift son muy específicas, ¿no? No nos dejan, la idea con esas interfaces es de que tú definas muy bien tu interfaz y no la overload en cierto sentido, ¿no? No, que es un método simplemente tenga un trabajo y nada más. Que no tengas dependencias o que no trates de hacer que un método tenga distintos trabajos para distintos servicios que la necesitan o diferentes clientes. Entonces, este principio nos dice que debemos de separar estos. Cada cliente debe de tener su propia subinterfase para poder comunicarse, para tratar de aislar los cambios, ¿no? De las utilidades que hacen el formato a los clientes que necesitan esas utilidades. El último principio que vamos a hablar es el de dependencia de inversión. Dependency Inversion Principle. Este principio dice que es preferible programar usando tipos abstractos que tipos concretos. Porque simplemente este principio nos dice que es mejor usar una interfase para comunicarse con otro sistema que usar el sistema concreto, ¿no? La implementación concreta de ese sistema. Ese sistema tiene, este principio tiene muchas violaciones, ¿no? Porque simplemente hay ciertas cosas que no, el implementar este principio al 100% implica mucho costo, ¿no? De que tendrías que tener una interfase por cada clase que vas a utilizar. Que no es práctico, ¿no? Porque simplemente porque necesitarías hacer una interfase del clase string, ¿no? Cuando string generalmente nunca va a cambiar en tu sistema, ¿no? Siempre va a ser el mismo tipo de string. Lo que sí deberías de tener mucho en cuenta es cuando tienes que usar este principio es cuando sabes que la implementación de cierto componente va a cambiar mucho. Si la implementación puede ser muy inestable, entonces es preferible usar una interfase para aislar los cambios que pasan hacia que pueden pasar en ese módulo. Entonces, un ejemplo que tenemos aquí es simplemente, ¿no? Tenemos un Financial Report que habla directamente con el MongoDB Connector, pero sabemos que MongoDB Connector puede ser que para mañana nos pidan que tengamos que soportar MySQL, ¿no? Entonces, lo que tenemos de hacer es aislar esos cambios, ¿no? De Financial Report. Así, Financial Report habla con un Data Fetcher, que es una interfase, y el MongoDB Connector implementa esa interfase. Lo que eso nos facilita es que Financial Report, Data Fetcher, nos provee una abstracción de lo que necesitamos hacer en la base de datos y en base a lo que necesita Financial Report, ¿no? Porque Financial Report conoce o tiene una referencia a la interfaz de Data Fetcher. Mientras que los requerimientos de Financial Report no cambien, no tiene por qué cambiar la interfaz de Data Fetcher, ¿no? Pero podemos cambiar la implementación de Data Fetcher haciendo diferentes, ¿no? Usando diferentes MongoDB Connector o puede haber un MySQL DB Connector, ¿no? Podemos tener diferentes hijos de Data Fetcher para implementar esa interfase que nos permitan soportar distintos sistemas. Simplemente este principio nos ayuda en separar las cosas que pueden cambiar mucho de las cosas que no cambian, ¿no? Literalmente crea una barrera de cambio, ¿no?
mientras no cambien los requerimientos de Financial Report, no tiene por qué cambiar Data Fetcher, por lo cual no tiene que, esa parte del sistema no tiene por qué cambiar, ¿no? Lo que podemos hacer es reimplementar MongoDB Connector o implementar otros hijos de este interfase. Bueno, ya que vimos estos principios, ¿qué vamos a hacer con estos principios, no? Y lo importante es pensar en estos principios en una forma de aislar componentes. Una de las formas, literalmente, la arquitectura de software es una forma que tenemos de manejar caos. Porque sabemos que los sistemas de software en general son caóticos, ¿no? Y tenemos que, de alguna forma, manejar ese caos, el management de ese caos, ¿no? Esos principios los podemos utilizar de tal forma para aislar los componentes. Aislar los componentes simplemente sería ¿no? Aislar partes del sistema que dependen de un solo requerimiento o de una sola organización y aislar esos requerimientos. Una de las cosas que los ingenieros de software nos gusta hacer mucho es vemos dos sistemas, los dos módulos que se parecen mucho y los tratamos de combinar en uno solo. Hay que tener cuidado cuando hacer eso porque si los queremos juntar porque realmente son muy parecidos, hacen las mismas cosas, hay que ver si los requerimientos de estos dos módulos realmente van a evolucionar de una forma continua, ¿no? De una forma igual. Si no es el caso, puede ser que lo que estamos haciendo es en lugar de aislar componentes por cambios, estamos tratando de hacerlos más rígidos, porque un cambio de requerimiento de un sistema afectaría los subcomponentes del otro, ¿no? Un ejemplo de esto sería si un sistema requiere dos organizaciones distintas que usen el mismo sistema. Tenemos que tener mucho cuidado de no cambiar los subcomponentes de un sistema que responde a la organización A cuando B no necesita la otra organización, no necesita cambiar. Entonces tenemos que aislar componentes de uno en otro y no caer en el error de ver los componentes que se parecen mucho y tratar de hacer un refactoring para abstraer las partes que son comunes, ¿no? Hay que tener mucho cuidado cuando hacer eso porque es posible que estemos haciendo el sistema más difícil de modificar. Otra cosa que estos principios nos fuerzan a hacer es a crear abstracciones, ¿no? Por ejemplo, el sustituto el principio de Segregation Interface, se me fue el nombre de la exam. Dependency Inversion Principle, ¿no? Nos fuerza a crear una abstracción de lo que necesita cierta clase de otro módulo en una interfase, ¿no? Y entonces esa interfase nos permite declarar las necesidades que tiene ese módulo en comparación a otro sistema, ¿no? Por ejemplo, si vimos que el Financial Report necesita ciertas cosas de la base de datos, ¿no? Probablemente necesita sacar qué tanto márgenes de revenue tenemos o cosas así, ¿no? Entonces, esas interfaces nos permiten declarar cuáles son los requerimientos de cierto sistema hacia otro cierto sistema. Y no solo eso, también nos ayudan a crear estos límites, ¿no? Como vimos, esos límites de cambios no afecten a distintos sistemas al mismo tiempo. Nos ayuda a identificar ejes de cambio. ¿Qué son ejes de cambio? Literalmente son requerimientos que cambian, ¿no? Como vimos, ¿qué tal si nos piden que tenemos que soportar distintas bases de datos? Entonces, eso tenemos que identificarlo como un eje de cambio. Y nuestra arquitectura tiene que reflejar eso, ¿no? Cómo hacer más fácil el soportar distintas bases de datos, ¿no? Puede ser internacionalización, ¿no? Si tenemos que soportar distintos lenguajes, ¿cómo podemos hacer una arquitectura de software que nos permita soportar distintos lenguajes, ¿no? Entonces, en ese caso, tendríamos que crear abstracciones para para soportar los distintos lenguajes, ¿no? Y en dónde vamos a poner esas abstracciones, dónde vamos a poner los límites de la arquitectura de un sistema a otro, ¿no? Obviamente, las reglas de negocio no tienen por qué cambiar cuando soportamos un lenguaje humano, ¿no? Cuando tenemos que cambiar de inglés a español, las reglas de negocio generalmente no tienen que cambiar. Entonces, tenemos que aislar los dos componentes de cierta forma de que los cambios en lenguaje no afecten a los cambios de las reglas de negocios.
También otra cosa que nos ayuden a hacer esos sistemas es protegernos a cambios de tecnología. Como sabemos, en esta industria, la tecnología está evolucionando constantemente. Una de las cosas que somos muy propensos a hacer es a no protegernos en cuestión de cambios de tecnología. Por ejemplo, ¿qué tal si empezamos a hacer un sistema en Python y nos gusta de Django y empezamos a hacer el sistema de tal forma que está muy coupling a Django? Y si el cliente nos pide que tengamos que cambiar de framework, ¿no? Porque ahora resulta que ellos no quieren usar Django, ahora quieren usar Flask. Si nuestro sistema está sumamente embebido en Django, sería muy difícil, ¿no? Hacer este cambio. Entonces, también nos puede ayudar a hacer este tipo de cambios de tecnología, ¿no? Porque sabemos que la tecnología va a seguir evolucionando, ¿no? Si mañana nos piden que soportemos NoSQL, entonces, si tenemos en todas partes objetos de la respuesta de SQL, será súper difícil, ¿no? Ir y buscar todas las DB results, ¿no? Que tengamos en todo el sistema. Y tenemos que cambiarlo por una interfase o por una abstracción que nos permite cambiar de una SQL database a una non-SQL database, una cosa así. Entonces, esos principios nos guían en estas cosas. ¿Cómo crear una arquitectura buena? Una buena arquitectura. Como dije al principio, esta no es una tarea fácil. Es una tarea muy difícil y simplemente porque es una tarea tipo del huevo o la gallina. Es muy difícil sentarse un día y decir, voy a crear la arquitectura perfecta para este sistema y tenerla y sacarla bien la primera intento. Realmente lo que pasa es que no sabemos cómo van a cambiar los requerimientos, ¿no? Tenemos una base de requerimientos de un sistema que nos dice que el sistema tiene que hacer A, B y C, y podemos implementar un sistema que haga A, B y C, pero no sabemos si lo que va a cambiar va a ser A, o va a ser B, o va a ser C. Lo que tenemos que hacer es crear ciclos de retroalimentación para informar esas decisiones. Lo que tenemos que hacer es tratar de cerrar esos ciclos lo más pronto posible, ¿no? Implementar A, B y C lo más pronto posible y ir con el cliente y decirle, mira, ese es el sistema que creé, ¿cómo lo vamos a cambiar? ¿Cuál va a ser los nuevos requerimientos? Y una vez que tenemos los nuevos requerimientos, tomar el tiempo necesario para pensar, bueno, ok, si lo que va a cambiar demasiado va a ser B, ¿cómo puedo cambiar el sistema de tal forma que cambios en B no afecten a A y B, a A y C, ¿no? Por eso es un problema muy difícil de hacer una arquitectura correcta. Y es un problema que constantemente está evolucionando porque nuestros requerimientos constantemente están evolucionando. Con la experiencia, obviamente, tú ves un sistema y tratas de identificar lo que puede cambiar, ¿no? Si tu cliente te pidió que implementaras el sistema con una tecnología que es sumamente nueva y que va a cambiar de forma constante, lo ideal sería pensar en cómo aislar las reglas de negocio a ese sistema que estás metiendo a tu sistema, ¿no? A esa framework o esa librería que estás metiendo a tu sistema. Otra de las cosas que puede ser es, bueno, si yo voy a implementar un submódulo en mi sistema y voy a usar esta librería que nadie más está usando, solamente yo, para facilitar que mi módulo dentro de mi sistema sea reusable, hay que hacer un límite una barrera de arquitectura entre esa librería externa y mi sistema. ¿Para qué es ese límite? Para de tal forma que si mi submódulo puede ser reutilizado en otras partes, sea fácil extraerlo y usarlo en otras partes, ¿no? Obviamente, esto de crear barreras y arquitectura implica más costo de desarrollo, ¿no? Simplemente porque generalmente esto implica crear más interfaces, crear más clases, crear más componentes de un sistema. Entonces, generalmente es costoso. Esto no viene el crear una buena arquitectura no es una cosa de gratis, ¿no? Es una cosa que tenemos que tener un costo y hay que pensar muy bien en dónde invertir ese costo, ¿no? Como digo, si sabemos que ciertas partes del sistema van a cambiar de forma constante, entonces es importante invertir un poquito en esa parte del sistema para rearquitecturar, para hacer una arquitectura mejor
que nos permita movernos más rápidamente en este sistema. Y bueno, tengo un poco de tiempo, si tienen algunas preguntas. Ok, gracias Guillermo. Vamos a ver si tenemos alguna pregunta por aquí. Creo que es bastante información en un ratito, pero a ver si tenemos alguna pregunta. Bueno, parece que no. Yo sí te voy a dar una pregunta, Guillermo. Dime. En la parte de cuando estamos desarrollando código y notamos que estamos reutilizando alguna parte o bien vemos que algún tipo de código, cuando estamos en el proceso de iteración, cuando hay una modificación, puede afectar al A o al B, como decías. ¿Quién debe tomar la decisión realmente de abstraer o poner límites? ¿El desarrollador, el arquitecto o es en conjunto? ¿Qué recomiendas tú? Debe ser un diálogo, ¿no? Generalmente el arquitecto debe de tener... eh, es una pregunta complicada porque obviamente un arquitecto debe poder informar sus decisiones de los a base de los cambios, ¿no? Que están viendo. Pero el desarrollador tiene la perspectiva de lo que está pasando, como dicen, ¿no? On the ground, ¿no? De lo que está pasando en la tierra, ¿no? Y cómo hacer los cambios posibles. Y literalmente debe ser un diálogo entre el arquitecto y el desarrollador de cómo llegar a modificar la arquitectura de cierta forma que sea más flexible, ¿no? Viendo cómo están cambiando, evolucionando los requerimientos del sistema. No, en general, como digo, esto requiere de mucho saber, esto es más que conocimiento, es mucha experiencia, en el sentido de que hay muchas cosas que el conocimiento, que la experiencia te da de saber cómo modificar el sistema de cierta forma que sea más flexible, ¿no? Desafortunadamente, y siento que en esta pregunta el arquitecto, si tiene más experiencia, tendría más valor en su comentario de cómo modificar el sistema. Pero la experiencia aquí juega un papel muy importante, porque si muchas veces aprendemos a través de golpes, ¿no? Y los golpes se ganan a través de la experiencia. Y la experiencia te da esa intuición de cómo modificar el sistema de cierta forma de que sea más flexible. Correcto, correcto, muchas gracias. Creo que también aquí viene la parte donde, así como tú dices, debe haber una comunicación entre ambas partes o todos los integrantes, porque yo lo veo así, lo veo como un pozo, ¿no? El que Ajá, está cavando un pozo ve, pues, qué está sucediendo dentro del pozo, qué hay abajo, ¿no? Si hay claro. piedras, si hay diamantes, si hay petróleo, no sé. El que está arriba, vamos a llamarla, es el que ve los requerimientos del cliente, qué es lo que viene para el pozo, ¿no? Claro. Entonces, al final, los dos tienen, ahora sí, un gap donde tienen que comunicarse mutuamente, porque las dos partes son muy importantes, ¿no? Entonces, al final Sí, es comunicarse y también entender de que, pues, hay que tener la visión de hacia dónde también queremos llegar con esto. claro. Coincido con... Lo importante aquí es crear estos ciclos, ¿no? Estos ciclos de comunicación y hacerlo lo más corto posible, ¿no? Por eso no tenemos sprints de una semana, ¿no? Porque en una semana tenemos suficiente tiempo para tener información suficiente para crear estos ciclos de constante comunicación y constantemente actualizar cómo se está moviendo el sistema, ¿no? Cómo estamos trabajando juntos. Correcto. Tenemos aquí otra pregunta de nuestro compañero Luis Fernando. Dice, ¿cómo se pueden hacer una tarea de refactor en sistemas productivos? Es decir, ¿cómo podemos hacer pequeñas tareas que logren ir poco a poco a lograr una buena arquitectura? Como un refactoring gradual. Sí. ¿Qué comentas? ¿Qué puedes comentar de esto? Eh, es importante. So, lo que entiendo por esta pregunta es que hay, no es,
en teoría, este sistema tiene algún tipo de deuda, ¿no? Que se tiene que pagar. Entonces, lo que tenemos que hacer es, yo diría, empezar por las orillas, ¿no? Creas interfaces del sistema que te permitan decir, bueno, tratamos de aislar este componente y poco a poco ir de las orillas, ir hacia adentro del componente tratando de aislar, ¿no? Es importante distinguir lo que es un detalle de implementación y lo que no es un detalle de implementación. Y cuando, por ejemplo, ¿qué es un detalle de implementación? Un detalle de implementación es qué tipo de base de datos estamos usando, qué tipo de framework de web services estamos usando, ¿no? ¿Qué tipo de, no, es un string que estamos usando, ¿no? Y qué es lo que da valor, las reglas de negocios. Entonces tenemos que de las orillas ir empezando a aislar el sistema, ¿no? Porque generalmente cuando hablamos de una mala arquitectura es cuando los detalles del sistema se filtraron hacia adentro, hacia lo que debe ser las reglas de negocios. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que pasa muy fácil, ¿no? Es que cuando estamos creando un sistema web, ¿no? Nuestra framework que tenemos nos da un objeto que representa el request web, ¿no? Y ese request web lo pasamos hasta las reglas de negocios. Y eso lo que crea es un coupling bien fuerte entre las reglas de negocios y nuestra web framework, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es literalmente empezar de las orillas, empezar a limpiar esas filtraciones que tenemos de los detalles hacia nuestras reglas de negocios y poco a poco ir quitando esas dependencias y aislar los módulos, ¿no? Una vez que tenemos el módulo aislado, entonces en teoría sería mucho más fácil probar este módulo de forma independiente, ¿no? Entonces, lo que también tenemos que hacer es cómo podemos probar ese módulo de forma independiente y tratar de aislarlo de esa forma. Perfecto. Creo que ahorita estamos observando actualmente muchas arquitecturas de abstracción, como lo que es lo de las servicios serverless, como AWS, que ya tiene, en Azure tenemos las functions. ¿Crees que esto tenga algún futuro próximo que llegue a reemplazar los microservicios o cumple una función distinta? Este nivel de abstracción que tienen los functions, los serverless, todo esto. Sí. En general, va a haber, yo siento que va a haber algún punto en el donde estas cosas, ¿no? Son infraestructura de cómputo, ¿no? ¿Cómo hacemos cómputo de ciertas cosas? Y tenemos este otro concepto, no sé si es el multi-cloud service, ¿no? Que ahora nuestras aplicaciones de ser multi-cloud. Y tenemos que hacer, de cierta forma, tenemos que aislar nuestras aplicaciones a esto nuevo multi-cloud cosas que tenemos, porque nuestros clientes quieren que nuestra aplicación corra en AWS y en Google Apps, ¿no? Entonces, es importante identificar que estas son simplemente un poco detalles de la implementación, ¿no? Detalles de cómo hacemos el cómputo de nuestras aplicaciones. Y de ciertas formas, aislar un poco nuestras reglas de negocios de estas maneras de hacer cómputo, ¿no? Que es simplemente lo que tenemos, infraestructuras que nos permiten hacer cómputo, ¿no? Mañana va a haber un GPU something, ¿no? Que nos van a pedir que usemos. Y vamos a tener que, de cierta forma, tener que pensar cómo podemos aislar nuestro sistema de estos cambios de tecnología. Correcto. Bueno, ¿alguna otra pregunta de los asistentes por aquí? Creo que ya son todas. Ok. Creo que entendieron muy bien, Guillermo. No tiene ninguna duda acá. Pues yo creo que podemos cerrar, Guillermo, con algunas recomendaciones como para... Yo creo que al final esto tiene que ver con la cultura, ¿no? En la medida que nosotros implementemos esta cultura de clean code, clean architecture, podemos llegar a desarrollar buenos sistemas, buenos productos que al final beneficien al cliente final. Y esto pues tiene que ver con las reuniones de retroalimentación, tiene que ver también con implementar algún patrón de los que nos acabaste de mencionar, etcétera, ¿no? Hay una cultura que tenemos que ir generando y que tenemos que integrarla en todos los desarrollos para poder
llegar a ese tipo de excelencia. ¿Qué nos puedes, algunas referencias que tú tengas, aparte del libro que la verdad se me hace muy bueno, o algunas recomendaciones que nos puedas dar para seguir manejando y fortaleciendo ese músculo de la arquitectura y de código limpio? Sí, yo digo que es súper importante el siempre preguntarnos cómo podemos hacer el sistema mejor, ¿no? Cada vez que terminemos un sprint o cada vez que terminemos de resolver un bug, simplemente preguntarnos, ¿por qué me tardé 3 horas en resolver este error? ¿No? ¿Por qué me tardé un día y medio en implementar nuevo requerimiento cuando yo pensaba que iba a tardar 3 horas? ¿No? El preguntarnos simplemente por qué nos tardamos más nos puede ayudar a identificar estas partes del sistema que se pueden mejorar, ¿no? Y realmente comunicar estos problemas que vemos del día a día, ¿no? Como tú dices, ¿no? La gente que está debajo del pozo se da cuenta que hay muchas piedras y ya no puede cavar tan rápido, ¿no? Entonces hay que preguntarse por qué hay tantas piedras aquí, ¿no? Tal vez el pozo que estamos cavando no deben estar haciéndolo aquí, debe ser otra parte, ¿no? Entonces es importante cerrar estos ciclos de comunicación y de feedback que tenemos y preguntarnos siempre cómo podemos mejorar el sistema, ¿no? Y tratar de hacer el budget de tiempo necesario para mejorar el sistema de esa forma. Como dije, esto de crear una arquitectura limpia no es fácil, es difícil y es constante. Y es incrementos pequeños que nos llevan a un lugar mejor, ¿no? Pero siempre tenemos que tener en mente que siempre tenemos que hacer esos incrementos, ¿no? Pensemos que cada semana modifiquemos un poquito el sistema para dejarlo mejor. Y aunque sea un poquito, el sistema en un futuro va a ser mejor que como empezamos, ¿no? Claro, que la semana pasada. Así Pequeños cambios dan grandes cambios. Pues muchas gracias, Guillermo. La verdad que estuvo muy buena la sesión. Está siendo grabada y la vamos a compartir aquí con los colaboradores que no pudieron llegar a asistir, pero que me pidieron mucho que la grabemos para que ellos puedan verla posteriormente. Te agradezco otra vez nuevamente. Esperamos estar en contacto y mucho éxito por allá. Gracias. Hasta pronto. Hasta pronto.